Lo que buscas, te busca. Esa es una frase de Rumi, un célebre poeta musulmán persa, que muchos hemos podido comprobar que es muy cierta. Y iniciaré este episodio contándoles un pequeño cuento zen. ¿Qué es un cuento zen? Es un cuento budista con una parábola, con un mensaje, con un aprendizaje. Así que sean todos bienvenidos. Un maestro zen y su aprendiz caminaban por el campo cuando se encontraron con una familia muy pobre por las montañas del Himalaya, cerca del Tíbet. Esta familia los invitó a pasar y a compartir el pan en su casa que estaba construida de paja. El padre, durante la comida, les contó que comían y sobrevivían gracias a la venta de leche que producía una vaca que tenían fuera en un establo. Al término del convivio, el maestro zen y su alumno se despidieron de la familia, muy agradecidos por la comida, y retomaron su camino. Una vez que se alejaron unos metros fuera de la casa, el maestro zen le dijo al aprendiz: «Ve y mata a esa vaca». El alumno, aunque sorprendido, no le quedó más que obedecer lo que le decía el maestro. Fue y tiró a la vaca por un barranco. Al año siguiente, el maestro y el aprendiz regresaron al mismo lugar y se encontraron con la misma familia, viviendo en una casa más grande, construida con ladrillos, y la familia vestía mejores ropas, y de la misma manera los invitaron a pasar, a comer, y comieron una comida deliciosa. Y mientras que comían, el maestro zen le preguntó al padre: «¿Cuánta abundancia? ¿Qué fue lo que sucedió?». Entonces el padre le responde: «Se nos murió la vaca y todos tuvimos que buscar nuestras habilidades y sacar nuestros talentos para salir adelante». Al despedirse de la familia, el maestro zen, afuera de la casa, unos metros, le dice al alumno: «Hay ocasiones en que tenemos que matar la vaca para sacar lo mejor de nosotros mismos». Entonces no cabe duda que esta pandemia nos está matando la vaca a muchos. Nos está haciendo que nos reinventemos, nos ha hecho aprender, nos ha hecho ser humildes, nos ha hecho ser pacientes, nos ha sacado de nuestra zona de confort en la que vivíamos. Y todo eso con el hecho de ser mejores. La vida nos está matando la vaca para que nos desarrollemos. Y eso es lo que busca la vida. Así como la vida hace millones de años se fue desarrollando a través de los microorganismos, las plantas, los peces, los mamíferos y el ser humano, etc. Así es como se ha desarrollado, y ahora la vida nos está cambiando la jugada y el universo busca que nos desarrollemos a través de nuestros talentos y que busquemos cuál es esa misión, cuál es ese talento, cuál es el talento que quiere la vida de mí, qué me está pidiendo la vida que haga. Y muchos escuchamos ese llamado que a veces lo sientes dentro como una pasión que te quema, que es como fuego que tienes dentro de ti. Y así me pasó hasta que la vida quizás te da el llamado y te lo presenta a través de una invitación, a través de una casualidad, de una propuesta de trabajo, de algo que te dice un amigo, a través de lo que te dice el corazón. Es por aquí. Pero no hay que confundir ese llamado con el deseo del ego. Una cosa es el llamado de la vida, el deseo del alma, con el deseo del ego. Son dos cosas completamente distintas. El deseo del alma no busca ni ser más rico, ni ser más famoso, ni tener más cosas. Simplemente quiere que estés en armonía, que estés pleno, que estés en paz, que estés conectado contigo mismo y con el poder superior, sea en lo que creas, con Dios. Con eso el alma se conforma y es lo que busca. Pero el ego busca la casa más grande, busca el comprar más. Y lo malo es que cada escalón que vamos subiendo, el ego te dice: no es suficiente. Y nunca va a ser suficiente. Por eso el Dalai Lama, en su libro The Book of Joy, decía: tengo amigos millonarios que no son felices. El ego siempre te va a decir: algo me falta, no sé por qué no soy feliz.
Y sabemos historias de gente famosa que aparentemente lo tiene todo y que no son felices. Y muchos terminan hasta quitándose la vida. ¿Y cómo distinguir cuándo es el deseo del alma o el deseo del corazón? Es cuando haces ese llamado que la vida quiere que hagas. Te sientes conectado y te sientes pleno con eso que haces. Te conectas con esa fuente de inspiración o de poder superior. Y se me viene, por ejemplo, lo vemos en muchas personas, o sea, en muchos artistas, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente la cantante Celine Dion, esta cantante que en las entrevistas se ve toda tímida, reservada, que pudiéramos decir que no tiene una personalidad tan arrolladora como otras celebridades, otras cantantes, pero, por ejemplo, me tocó verla y no se pare en un escenario y empiece a cantar, porque pareciera que se hubiera conectado con un poder que va más allá de ella. Y esa es la manera en la que cuando estás tú alineado con lo que es tuyo, te surge esa pasión. Y de pronto, si estás, por ejemplo, con un paciente o con un cliente o a lo que te dediques, haces, creas, construyes y de pronto te escuchas decir cosas que tú dices, que tú mismo te asombras de lo que estás diciendo. Es que ahí es cuando estás apasionado y estás conectado con tu llamado. Es cuando te sientes que eres más grande de lo que tu mente es. A veces cuando fracasamos quizás en un proyecto, en una relación o en un trabajo, no es más que la vida diciéndote no es por aquí. Entonces dejamos de escuchar quizás ese llamado que la vida nos está dando. Y a veces no lo escuchamos quizás por pertenecer, por ser aceptados o simplemente por hábito, porque toda tu familia es así, o porque en tu casa todos son abogados o todos se dedican a algo en específico. Sigues esos hábitos y dejas de escuchar tu pasión, tu llamado en la vida. Y si me preguntas cómo encontrar ese llamado, yo creé varios puntos, 4 puntos que te voy a decir, y creo que el primero, según yo, es cuando para escucharlo o para encontrarlo, es cuando te conectas con esa fuente de inspiración o de poder superior. La segunda podría ser que tu deseo tenga 3 cosas. Tiene que ser bueno, tiene que ser justo y tiene que ser honesto. Cuando tiene estos 3 elementos, el universo te ayuda a que ese deseo se materialice, porque sabe que va a ser en beneficio de los demás. 3, creo que debes de sentirlo en tus 3 centros de inteligencia. El ser humano tiene centros de inteligencia: el centro del cerebro, el centro del corazón y el centro del vientre. Cuando estos 3 centros están alineados, inmediatamente lo sientes y dices, aquí es, así es, esto es así, así es, y lo tienes clarísimo y no hay nada que te lo contradiga. Ese es el deseo de la vida. Y en ese momento te decides a pintar, te decides a crear, a trabajar, a estudiar, a meterte a una carrera, a casarte con alguien, y lo sientes, y es la manera en la que buscas desarrollarte en plenitud. El cuarto yo diría que sería sentir cómo el ser está agradecido y el ego te reclama. Por ejemplo, el ser busca la belleza y el ego siempre busca el defecto. O el ser, a ver si así les queda un poquito más claro, por ejemplo, el ser siempre está viviendo en el presente, mientras que el ego siempre está en el pasado y en el futuro. Y es ahí que concluyo que todos tenemos una vaca. Y cuánto bien nos hace a veces recordar este cuento del maestro Zen, porque nos instalamos en esa zona de confort y nos desviamos del camino para el cual fuimos llamados. Honestamente, pienso que si tienes vida, tienes un propósito. Una parte de ti busca significado en la escuela de la vida a la que todos venimos a aprender. Lo escuchas, lo reconoces. Créanme que nadie llega a este planeta sin una misión. Cuando eres honesto contigo mismo, sabes que estás hecho para tal o cual tarea o para tal trabajo o tal proyecto, tal misión. Cuando haces eso, tu pasión fluye y te sientes pleno. Es un saber que solo el alma te entiende.
Y quizás sea algo que quizás en estos momentos no obtengas aún con precisión o no sepas, pero que de manera constante se va a cruzar en tu camino y se va a revelar en pequeños detalles de tu vida diaria, quizás en coincidencias, en necesidades, en casualidades o en conexiones que te van a encontrar. Como diría Rumi, lo que buscas te busca. Si tenemos la oportunidad de cambiar de ruta y sin embargo seguimos eligiendo seguir en el mismo camino, el daño que nos vamos a hacer como personas es brutal. Lo malo es que el deseo y el ego te seducen y te hacen, te seducen para que tú continúes, quizás a ciegas, imitando o anhelando las vidas de las personas que admiras o que quizás no es tu misión, a las cuales quizás anhelas vidas a las cuales no perteneces. Y el precio que vas a pagar por eso, por imitar, es muy alto. Porque quizás estás adoptando sueños sin una verdadera introspección. Por eso pregúntate, ¿estoy en el camino correcto? ¿Qué tal si eso que me pasó fue lo mejor que me pudo haber pasado? Entonces, en mi experiencia, entendí que para encontrar la felicidad, tenía que comenzar a mirar hacia adentro. Por eso aprendí a meditar y después de meses de un largo trabajo interior profundo en terapia y ahora en el diplomado de logoneuroterapia, me di cuenta que estoy lleno de patrones, de conductas, de creencias impuestas por mis papás, por mis amigos, la sociedad, la religión. Y estas creencias que me dieron quizás una identidad a lo largo de mi vida, me empujaron a actuar de cierta manera. Y muchas veces sin darme cuenta me estaba construyendo un camino que no quería construir. También descubrí que no estaba tan de acuerdo con esas creencias. Y lo más importante que les quiero decir es que tenemos el poder de cambiarlas. A ver, todos tenemos una dualidad. Somos luz y oscuridad. No existe una sin la otra. No podemos deshacernos de nuestra oscuridad porque es parte de nuestra condición humana. Lo que sí podemos hacer es elegir qué parte quieres alimentar. El miedo que viene de la oscuridad o el amor que viene de la luz. Así que yo empecé a alimentar el amor que hay en mí. Y eso me llevó a ponerme en contacto con mis emociones. Y poco a poco empecé a tomar otro tipo de decisiones. Entonces mis creencias las he ido reemplazando por experiencias de vida. La intuición es la voz del corazón y esa te va a ayudar mucho a tomar decisiones. Y llego al punto que se hizo el maestro Zen en el cuento. Ahí entendí que cuando te sales de esa famosa zona de confort, arriesgándolo todo para ir a buscar tus sueños, lo que generas es un sinfín de posibilidades que te acercan a tus sueños. No olvidemos que donde ponemos nuestra atención florece. Y les quiero decir, ¿de verdad queremos seguir construyendo una vida basada en lo que nos dijeron que tenía que ser? ¿O quieres ir mejor a buscar tus sueños? Tienes que atreverte a soñar, tener coraje, tomar riesgos. Hay que ser congruentes, encontrar un balance en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que pensamos. Yo sé que no es fácil, pero se puede aprender. Lo que está en mi control es lo que yo hago con mi vida. Por eso Mahatma Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Así es como yo empecé a generar cambios en mí. Empecé a meditar, a hacer spinning, ir a terapia, a leer. Yo odiaba la lectura, porque en la escuela me obligaban a leer, pero me forcé a leer porque sé lo importante que es el conocimiento, que es aprender. Me metí a un diplomado para entender quiénes somos y cómo funcionamos. Emprendí una búsqueda de mí mismo hasta que logré entender lo que decía mi corazón.
por qué se sentía tan roto, tan lastimado. Entendí lo importante que es crear desde la conciencia, pensando en el bien común de los demás. Justo en estos momentos que estamos viviendo, es un momento de despertar para toda la humanidad. Por eso es importante regresar a nuestro corazón.